Entonces nosotros tenemos que dar la palabra tal cual es. En esta tarde yo quisiera que viéramos el tema la mujer según el corazón de Dios. Amén. Y para ello vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a estar leyendo los versículos del 11 al 17 y luego leeremos los versículos 26 al 22. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 11 al 17, dice así la bendita palabra del Señor. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ella. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Digiere tu vino? Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo no soy una mujer, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Vamos a los versículos 26 al 27. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño orando, y Jehová me dio lo que me pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva serán de Jehová. Padre, una vez más venimos de la aleluya, implorando el favor de tu gracia, tu misericordia divina. Toma este lugar, sé tú quien hable, Señor, voz de Dios y no de hombre, porque eres tú quien merece toda la honra y toda la gloria. Somos simples vasos delante de ti, pero si tú lo quieras, si eres tú el que habla a través de nuestras vidas, haremos proezas y maravillas. Toma este lugar, es tu tiempo, vive. Te loamos y te bendecimos y te pedimos que todo oído quede presto para vos y todo corazón listo para percibir tu palabra. Gracias por ser venido, Señor. Aleluya. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Decíamos mujeres conforme al corazón de Dios. Tenemos un hombre. ¿Quién fue el hombre conforme al corazón de Dios? David. David. Qué privilegio y qué responsabilidad tener el nombre de David. ¿Verdad? Porque sabe usted que antiguamente el nombre tenía mucha incidencia en la persona. Ustedes han escuchado varios nombres en la Biblia, podemos hablar de muchos. Está Adonías. Adonías quiere decir religión. Y recuerden que Adonías se rebeló proclamándose rey, cuando que al que Dios había escogido era Salomón. Entonces, tengamos mucho cuidado con los nombres que ponemos. Mara quiere decir amargura. Y algunos no meditamos muchas veces porque todavía no somos cristianos y algunos le ponen nombres de las novelas que miran y no saben cuántos se maldicen por esos nombres. Porque esos nombres muchas veces en las novelas son puros inventados, ni existen. Pero vayamos a la palabra siempre.
Mi madre siempre enseñaba y decía, cuando ustedes esperando, llore al Señor y busque el nombre para entenderle. Nosotros fuimos 9 hermanos y solo a uno no le pusieron nombre bíblico. Y él siempre lo reclamaba, decía, ¿por qué a mí? Para la gloria de Dios, él fue un siervo del Señor, porque de los 9 todos servimos al Señor. Y ya 4 están con el Señor y los que estamos, siempre estamos sirviendo por misericordia. Amén. Y esta mujer, Ana, tenía muchos problemas, pero el mayor de ellos era Penina, porque Ana, que era su esposo, tenía otra mujer. Y usted va a decir, pero ¿cómo? Hermano, no se meta de nuevo. Pero antiguamente era necesario que se poblara el mundo, ¿verdad? Y era permitido eso. Si una mujer no tenía hijos, pues él podía ir. Recordemos que cuando Sara no podía tener familia, a nosotros nos parece extraño como la otra le dice que tome a su criada y que tenga un hijo con ella. ¿Qué haré usted en nuestros días? Usted le diría a su papá, con el hermana fulana ya 50 años. No, ¿verdad? No queremos compartir. Pero en ese tiempo, pues era, no me pregunte por qué, ni se meta de igual porque le va a ayudar. Pero es lo que dice la Biblia y nosotros estamos predicando la palabra. Amén. Y esta mujer tenía hijos, pero Ana era estéril. Y antiguamente la esterilidad era símbolo de maldición. Entonces una mujer que no tenía hijos era despreciada, saber por qué. Y había tantas críticas, ¿verdad? Y la mujer entre más hijos tenía, pues era condenada. Entonces esta mujer acostaba mucho a Ana y se gloriaba de los hijos que tenía. Entonces Ana vivía triste por eso. A veces los hombres no se dan cuenta, ¿verdad? Ya le dice, el cara, ¿por qué está triste? Imagínense, no se daba cuenta por qué era que ella estaba así. Sin embargo, hermanos, vemos que ella acudió a la fuente donde ella podía ser saciada. ¿Qué hubiera hecho usted? Hubiera llegado, como hicieron, mira, señor, mata Penina, que me pasa el tren. Y así dejan de fastidiarme, pero no. Ella llegó, dice que se levantó y se fue al templo. No crea que era como aquí, nos sentimos lejos, hermanos. El templo estaba lejos. 3 días llevaban a veces de camino para llegar al templo. Pero ella subió al templo, no era día de servicio, ella subió a orar al templo. Y cuando ella llega al templo a orar, ya era tanto su dolor que ya no se oían sus palabras, ella solo gemía. Pero recuerde que la Biblia dice que intercede con nosotros es el Espíritu Santo con gemidos indecibles. Nosotros no lo podemos decir, pero el Espíritu Santo, cuando gemimos, ya no hay palabras, el Espíritu Santo se comunica con el Padre para que nosotros recibamos. Entonces, Ana está en el templo llorando y llora y llora. No nos dice la palabra, hermano, pero han de haber sido horas de horas las que ella pasó. Nosotros a veces oramos 15 minutos y sentimos que oramos 3 horas. Pero ella estuvo mucho tiempo postrada orando. Y dice que llega ahí, porque a veces como pastores no tenemos sabiduría, no creemos que somos perfectos, estamos en un mundo de pecado. Además de eso, Elí ya había perdido la unción. En ese tiempo no era como ahora, que usted recibe el Espíritu Santo y posa dentro de nosotros. Hablamos en lenguas, Dios nos permite muchas cosas. Pero en ese tiempo era que la unción caía sobre la persona, pero así como caía, podía irse. Y eso pasó con Elí. Y Elí está y entra y dice, mujer, ¿qué quiere tu hijo? Creyó que estaba borracha. ¿Sabe usted que alguien se la desgraciada?
Entonces tomaban vino porque los viñedos, y aún en España ahora y en Israel a veces escasea el agua y lo que toman es puro vino. Y él creyó que ella estaba ebria, pero ella le dice: no, Señor, yo soy una mujer temerosa de Dios y una mujer amargada, porque la amargura de la esterilidad estaba en ella. Y ella dice: por eso es que he venido a este lugar y he derramado mi alma delante de la presencia de Dios. Entonces él le dice: bueno, vete en paz, y el Dios de Israel te otorgue tu petición, porque ella no le dijo por qué estaba orando. Pero lo que la Biblia sí nos dice, que Ana terminó de orar, se levantó y no estuvo más triste. Había llegado a pedir un hijo, porque eres de él, y le pidió a Dios que le diera. Dios no se lo dio en ese momento, pero se levantó confiada. ¿Cuántas veces nosotros oramos, sí, y nos levantamos con la carga? Cuando vamos al Señor, dejemos ahí las cargas. Pero cada vez que vamos le repetimos lo mismo, no. Hagámoslo de Ana, dice, salió y no estuvo más triste. ¿Por qué? Porque dejó su carga. La palabra del Señor nos dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Amén. Y Ana se levanta y se va contenta, porque como derramó su alma delante del Señor, el Señor tomó su carga, y aquella carga que ella sentía la dejó. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones difíciles con nuestros hijos, con nuestro esposo, como pastores en la iglesia, con hermanos que se revelan, y que hacen cuantas cosas, y a uno le toca sobrellevar todo eso? Pero vamos al Señor y ahí podemos descargar. Hay esperanza. Amén. Hay esperanza. Cuando doblamos rodillas, pero si usted dobla rodillas y se levanta con la carga, es como un hombre que otra vez va con un gran tanate atrás y paró un picó y le dice: súbase, Señor, porque le dio pena, ¿verdad? Que el Señor con la gran carga, y se subió, pero siguió con el tanate en la espalda. Y el Señor lo mira por el vidrio y para y le dice: no, yo lo subí para que usted no cargue, pague su carga y déjela ahí. Y así somos nosotros, vamos con el Señor con la carga, pero no la dejamos ahí. Salimos con la gran carga. Pero esta mujer tocó el corazón de Dios. Aleluya. Y entendió que delante de Dios podemos llevar nuestras cuitas, nuestros temores, nuestras enfermedades, toda necesidad, y que Él la va a tomar, pero no solo las toma, nos responde. Hay respuesta en Él. Aleluya. Y para que lleguemos a ser conforme al corazón de Dios, tenemos que confiar y estar seguros, como lo dice esta mujer. Ana estuvo segura de lo que hizo y regresó contenta. Pero veamos los versículos del 26 al 27 que dice: y ella dijo: oh Señor mío, llega el nuevo. Porque recuérdense que todos los años dice que subían, una vez al año subían y llevaban ofrendas delante del altar. Pero Ana no subía, porque no tenía hijo, ella quería un hijo y se quedaba. Pero esta vez sí subió, y subió con el niño, porque lo que ella le pidió a Dios, imagínense, por eso es que llegó a ser también una mujer conforme al corazón de Dios, porque al hijo le pidió un hijo. Si usted lee todo el capítulo 1, usted se da cuenta cómo ella le pidió un hijo. Si tú me das un hijo, yo te lo entrego. Yo te lo entrego. Será tuyo todos los días de su vida. Hermanas, los grandes siervos de Dios se forman en las rodillas que oran. Y yo sé que por eso, hermana Vilma puede ver el fruto de sus oraciones. Decía un pastor que
Muchos dicen atrás de un gran hombre hay una gran mujer. No, a la par de un hombre está una mujer de oración que intercede, que clama, que grita. Y no lo digo por hablarla, porque la conozco. Y sé que ha sido una mujer que ha sufrido, pero ha sabido a dónde ir a dejar sus cargas. Y ahora el fruto lo podemos ver con sus hijos. Y recuerden que la mujer está para enseñar en su casa, para instruir a sus hijos en la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántas veces usted castiga a sus hijos porque no hicieron los deberes, porque no llevaron la tarea, porque no se portan bien en la escuela? Pero usted, ¿cuántas veces les ha molestado para que oren, para que vean la Biblia? ¿Les ha enseñado eso? Eso es más importante que lo intelectual. Yo estoy en contra, porque felicito a los hermanos Chablay, porque todos ellos son profesionales. Y no es uno ni dos, son 11. Y aún la que ya está, que no está aquí ahora, pero yo sé que ella también estudiaba. Amén. Porque las dos cosas son importantes. Pero más importante es lo que es para la vida eterna. Aleluya. Debemos, hermanos, trabajar no por lo que perece, sino por lo que para la vida eterna permanece. Amén. Está bien que mi hijo sea un profesional. En la iglesia donde mi papá pastoreaba había un niño que lo habían educado muy bien conforme a la palabra del Señor. Y donde quiera el joven refutaba a cualquiera que se pusiera en contra de la palabra del Señor. Amén. Pero también estudiaba. Y un día le salió una beca a Francia, a París, donde abunda el homosexualismo y el lesbianismo. Y se fue este joven. Y cuando regresó, ya no hablaba de la palabra del Señor. Estaba completamente, decía que era ateo. Y lamentablemente terminó por tiempo. Y muchos de ustedes tal vez lo oyeron mencionar muy bien. 2 veces fue ministro de gobernación. Tristemente, ¿de qué sirve eso? Si se van sin Cristo, ahora han viviendo no sé por dónde, y esperemos en Dios que encuentre al Señor y se vuelva. Pero nosotros como madres, hermanos, debemos llegar al corazón de Dios con nuestro deseo de que nuestra familia camine por el camino que nosotros estamos. Amén. ¿De qué me sirve a mí andar predicando en el Señor si mis hijos no les sirven a Dios? Si mis hijos están fuera de los caminos del Señor. Si no les he dado la mejor herencia. Por eso les decía la vez pasada, los que estuvieron en la campaña, también se recuerdan, que en mi casa hubo de todo, menos dinero. Pero no faltó. Porque la presencia del Señor estaba ahí. Gloria a Dios. Así es. Ninguno de nosotros salíamos antes de que mi papá hiciera el culto de devocional, el altar familiar. Nos leía la Biblia, cantábamos, orábamos. Y el Señor se manifestó. Había algo que aprendimos de él y de mi madre. Mi padre nos salía de la habitación. Si no oraba 2 horas y leía no sé cuánto tiempo la Biblia, porque hay una Biblia diaria que quedó bien señalada, no hay un versículo. En cada vez que leía señalaba la Biblia. Y ese ejemplo nos dio. Y qué mejor, hermanos, que en cualquier circunstancia de nuestra vida hay una esperanza. Aleluya. Su fidelidad es grande, su amor es infinito, no se limita para nada.
Mi hermana Vilma ha sido una mujer que para la gloria de Dios, no para la gloria de hombre, para la gloria de Dios, ella supo encaminar a sus hijos. Si algunos a veces no sirven al Señor, ya la responsabilidad no está. Nuestra responsabilidad es dar la palabra. Pero sepa una cosa, por eso dice en Proverbios 22:6, amén. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere el tiempo no se apartará. Aleluya. Algunos no estarán un día van a ver. Aleluya. Aquellas enseñanzas están vibrando dentro de los corazones. Amén. Amén. Tengo un hermano que ya está con el Señor, pero el jovencito se descarrió, se fue y que se iban en Estados Unidos con un grupo de jóvenes torcidos que no eran cristianos ninguno, y él se fue con ellos. Pero dice que estando en un lugar donde ya estaban para pasar a Estados Unidos, comenzaron a hablar. Y resulta que mientras hablaban todos ahí, comenzaron a negar a Dios. Y ahí vibró aquellas enseñanzas de Dios. Vale la pena, hermano. Amén. Nosotros enseñamos a nuestros hijos, creemos que quedó perdido todo, hermano. Ahí está la semilla, el temor. Entonces, cuando los oyó decir que Dios no existía, les digo, sí existe Dios. Yo lo vi porque vi cuando mi papá oraba muchas veces y estábamos enfermos y Dios nos sanaba. Vi muchas veces que no había comido en la casa y mi papá oraba y Dios suplía. Y se vino, hermanos, lo dejó y se vino. Pero el tiempo que él se fue, recuerdo que mi madre llegaba al cuarto donde dormían 3 de mis hermanos, y en ese cuarto, en esa habitación dormía él también. Mi mamá agarraba la camisa de mi hermano y nos ponía a orar a todos sobre el lado izquierdo del corazón. Y decía, no importa dónde esté, su corazón te pertenece, Señor. El diablo tiene muchos con él. Yo te reclamo, amigo, los míos son tuyos. Suéltalos de las garras del enemigo. Y hermanos, llegó mi hermano. Gloria a Dios. Y ya está con el Señor. Amén. Fue pastor muchos años, abrió varias iglesias de Guatemala. Luego se fue a pastorear a Estados Unidos. Allá el Señor se unió. Pero está con él. Está con él. Aleluya. Y todas esas enseñanzas no quedan perdidas. Hermana Vilma, aunque muchos de ellos no nos vean, se obran. Un día, si no nos ve aquí, nos verán allá. Y yo le voy a decir, aquí estamos. Gloria a Dios. Aquí estamos. Valió la pena esas rodillas, hermanos. Me decía un hermano, usted porque tiene las rodillas apachadas. Y le dije, porque muchas horas pasaron orando. Y a veces amanecía. Cuando miraba ya era de día. Por muchas situaciones que había que orar. Ahora ya no puedo orar en casa, porque me duele porque están los últimos huesitos ahí. ¡Aleluya! Pero vale la pena doblar rodillas por nuestros hijos, hermano. Vale la pena ser mujeres conforme al corazón de usted. Hermano, ¿por qué dice solo mujeres? Porque sabe que por eso nosotras las mujeres, dicen algunos, que después de Dios, quien más ama es la madre. ¿Y por qué? Porque hemos tenido a nuestros hijos dentro del vientre 9 meses. Después de tener los 9 meses, los amamantamos, unas hasta año y medio. Otras, yo conocí una madre, mamá bendiga, tenía 7 años. Era pura costumbre. Pero ese tiempo que lo tenemos pegado al corazón, el escuche ese latido. Y si usted se da cuenta, ¿qué hacen los varones? ¿A quién acuden cuando tienen un problema? ¿Con quién hablan? ¿Con su papá? ¿Por qué no con la mamá? Porque ese corazón que latió. En Estados Unidos los niños que la madre ha muerto y lloran mucho, los bebés les ponen un reloj. Y ese tic-tac del reloj, ellos lo oyen como el corazón de la madre. Pero nosotros, como padres,
que los tuvimos, los amamantamos. Yo me dio 5 hijos, los 5 mamaron toda, año y medio también. Y ese tiempo que los tenemos con nosotros, ellos están huyendo ese año. Y ese apego vuelve cuando ellos crecen. Amén. Yo tengo 2 varones, los 2 son pastores, y muchas veces llegan, ya estoy yo acostada, ya en mi noche, y llegan a acostarse conmigo como bebés. Todavía sienten la necesidad del calor de la mano. Gloria a Dios. Pero ojalá que ese calor lo aprovechemos para instruirlos como hizo Ana. Mire, cada año Ana llegaba con una túnica. No como ahora estrenamos acá hablando por la misericordia de Dios, es bueno. Pero antes no, una túnica al año. Así es que ya cuando llegaba Ana con la túnica, Samuel ya le llegaba la rodilla a la otra, ¿verdad? Pero Ana llegaba, pero en esas rodillas de Samuel, esa mujer que clamó, en esas rodillas nació un gran siervo de Dios, el primer juez de Israel. Y ahora nosotros podemos ver, aquí tenemos a Ariel, un siervo de Dios. Aleluya. Pero ese ministerio nació en las rodillas de una mujer que clamaba. El ministerio de David nació en las rodillas que clamaba. El ministerio de Raquel del canto nació en esas rodillas que clamaba. Ahora tú como misionero, pero nació en las rodillas de tu padre. Y no digo que tu padre no oraba, pero el clamor de la madre, ese gemido, con gemidos indecibles, como lo hacía Ana. Por eso, hermanos, a veces el hijo se pierde, el hijo hace cuantas cosas, pero siempre hay brazos que le siguen. Recuerdo que mi hijo, el mayor, trabajaba y llegaba a veces a las 12 de la noche. Pero mi hombre dormía. Yo oí el carro de lejos y corría a abrirle la puerta hacia un lado atrás de él. Yo le abría la puerta. Y recuerdo que cuando se casó, a la misma hora salía. Oía el ruido del carro. Ella no estaba en la casa. Ya se había casado. Pero antes que se casara, le dije: hijo, nunca me hables mal de tu esposa. Háblame siempre bien para que yo la ame siempre. Amén. Así es. Pues ella me puede hablar mal de ti, pero soy mi hijo, yo siempre te voy a amar. Como ella no es mi sangre, no me hables mal. Y Dios me ha dado 2 nueras, que Dios las bendiga, muy buenas, temerosas de Dios también. Mis hijos varones son pastores. Y me dio solo un yerno, porque mis otras 2 hijas, una está con el Señor y la otra pues no se casó. Se prometió a Dios no casarse y ella está sirviendo a Dios. Y mi único yerno que está aquí, hijo, el esposo de mi hija Emima, tal vez muchos de ustedes no la conocen, pero ella estuvo a los 14 años con una apendicitis aguda. Y recuerdo que ese día era Santa Cena. Mi esposo todavía estaba con nosotros en la casa. Y ese día, él se fue a la iglesia, yo no me pude ir porque la niña lloraba del dolor. Entonces yo me hinqué, comencé a orar por la niña, pidiéndole a Dios que la sanara. Pero en eso llegó un doctor que vivía enfrente, que era cristiano también. Yo salí, lo llamé y él llegó y la vio y me dijo: esa apendicitis aguda tiene que curar, tiene que llevarla a un sanatorio o a un hospital que la intervenga. Hermanos, en ese momento él se fue y yo me hinqué. Perdóname, Señor, por dejarte como último recurso. Porque si yo tuviera dinero, yo la llevaría a un sanatorio, pero no tengo. Pero te llamo a ti como el médico de médicos,
como el cirujano divino, Señor. Ven e intervenga a mí en este momento. Miren, hermanos, por arte de magia, no creemos en la magia, creemos en el poder de Dios. La niña se quedó dormida y ya no se quedó más. Ahora tiene más de 40 años, ya tiene 2 hijos, nunca más padeció de apendicitis. Y yo siempre se los recuerdo, que recuerdo, ¿verdad? Que eso Dios lo hizo. ¿Y por qué, hermanos? Por una oración que como sale de lo profundo de las entrañas, el dolor de ver a un hijo que con la mano quisiéramos nosotros que se le quitara el dolor. Por eso dicen que madre sonríe, porque el corazón y el dolor de la madre no se comparan. Porque el tenerlo y saber que de todo lo nuestro el hombre pone la semilla, pero germina dentro de la mujer. Todo se forma con parte nuestra. Entonces, cuando nace el niño, se van los dolores. Ya no nos importa nada, ya nació. Y es una alegría, es un gozo. Sino que lo diga hermano, ayer, ¿verdad? Pero, hermanos, vamos a que para ser conforme al corazón de Dios y aprender a instruir y a enseñar a nuestros hijos, necesitamos llegar al corazón de Dios. Amén. Porque es ahí, hermanos, donde el Señor obra. Y por eso en Proverbios, en el capítulo 23, encontramos mucho de la corrección. Porque muchas personas dicen, es que nadie le enseña a uno cómo educar. Lea Proverbios. Amén. Dice el versículo que decíamos anteriormente, el 22:6, dice, instruye. La instrucción. Instruye al niño en su camino. ¿Qué es la instrucción? Cuando los soldados están haciendo instrucción, párese firme. Miren, hermanos, yo hasta eso les enseñaba a mis hijas. Yo me sentaba, la sentaba en la sala y les decía, así se camina. Una mujer no debe caminar con los pies así, no se debe sentar así. Les enseñaba todo eso. Parece que no fuera importante, pero es importante enseñarle a los varones. Les decía, no se les van a caer las manos con lavar los trastos, porque muchos tienen, como es hombre que no haga nada. El día que se case y la mujer está enferma, se va a morir de hambre. Y va a andar con los pantalones arrugados y con las camisas como que salieron de cambio de la vaca. Pero cuando usted es bien instruido, usted va a saber hacer las cosas. Mis hijos saben planchar, saben cocinar, van al mercado, al súper a comprar. Saben, ¿por qué los instruí? Les dije un día, su esposa va a estar enferma. Y miren, una vez yo me enfermé, se enfermó mi hermana también, y llegaron unas misioneras a la casa, y mi hijo el mayor me dijo, mami, ¿qué voy a hacer de comida? Diga, y andar a comprar esto y eso. Miren, hermano, me encantaron las misioneras, cómo les sirvió mi hijo y cómo les cocinó de bien. No se les va a caer las manos, pero sí se van a morir de hambre, si no aprenden. Porque hay mujeres que tienen la idea que solo la mujer y solo la mujer. No somos animales de carne. Somos las princesas del Señor. Para que los hombres se queden boquiabiertos sobre una mujer bonita y mayormente si su corazón es mejor que su rostro. Porque no vale la belleza física sino la interna. Amén. ¿Qué hay dentro del corazón? Entonces, para ser mujeres conforme al corazón de Dios, tenemos que ser mujeres que instruyen. Usted se da cuenta cómo dice, cómo habla Noel en el capítulo 30 de Proverbios, cómo dice, y ella me enseñaba y me decía, retén el consejo, no le des, guardas mis mandamientos y vivirás, y la ley como la niña de tus ojos. Aleluya. ¿Quién deja a la niña de sus ojos en la casa? Si los ojos van de frente, hermanos, son los que nos dirigen para comunicarnos. Entonces, necesitamos esa instrucción y esa enseñanza
Dice, corrige a tu hijo, ¿cómo dice? Con vara, y te dará descanso. Pero tenemos miedo de darle al niño. Y el niño hace lo que quiera. Mire, hermano, yo me sentaba en la primera banca con mis 5 hijos. Y nadie se movía. Hasta que era la hora del domingo de salir a las clases de ella. Y ahí regresaba. Pero un día, mi hijo, el más pequeño, yo estaba dando una clase de adultos en la iglesia. No era la pastora, pero el pastor casi siempre me ponía a la clase. Yo estudiaba la clase, tenía que dar, pero yo estaba, cuando mi hijo, Benjamín, usted lo conoce, que es Benjamín, se salió corriendo, le corría para arriba, para abajo, y le dije a un hermano, hágame por favor, sigue enseñando el texto. Y lo agarré la mano y lo saqué, y le quité el cinchito que él cargaba y con esa le dije, aquí no se juega, en la casa de Dios te vas a ir a sentar. Nunca más el niño se va. Nunca, ¿sabe qué me dice mi hermano? Es que es chiquito, ¿me entiende? Desde el vientre entiende más de los 0. Lo que usted enseña al niño de los 0 a los 10 años, y aún algunos dicen que hasta los 7, jamás lo va a olvidar. Jamás. Pero mira lo que tenemos. Como decía mi hijo, es que se embala como que Jesús nació con el niño. No hay nada que hacer, y ya cuando crecen, hermanos, son el dolor de cabeza. Pero si usted aprende a instruirlo y a enseñarnos, usted no se va a morir de un derrame cerebral. Porque usted lo supo instruir. Hijo, mira, ayudarme. Es que soy hombre, mamá, que va a creer que yo voy a lavar trastos. No se le van a caer las manos. Tal vez se le rajen por el jabón, depende de cuál. Pero no se le van a caer. Anda a la tienda. Ay, a mí me da vergüenza robar. Pero no hacer nada. Pero no nos enseñamos, hermanos. En que costumbre que la hija y las mujeres hacen, y los hombres ya van a acostarse. Y la mujer que todo el día trabajando en la casa. ¿Cuántos hombres han robado? Me quedo. Hay una pareja que le dice, ¿sabes qué? Vamos a ir 50 y 50, porque vos también trabajas, yo le das 50 para los 50 mil. Está bien, yo te voy a dar el 50. Vamos a ir 50 y 50. Y le dio los 50 de su parte para la comida, para todos los gastos. Y él iba a poner los otros. Pero entonces la huella a la ropa. Y le digo, mira, ya salió la ropa en la lavadora, anda a atenderla. ¿Por qué? Porque vamos 50 y 50. Porque ella también trabajaba. Y luego después le dice, mira, yo ya volví, ahora también. 50 y 50. ¿Sabe qué hizo el hombre? ¿Sabes que ella no con carnal? Porque no aguantó. Porque no nos enseña. Creen que solo la mujer debe hacer, debe cocinar. Hay hombres que cocinan mejor que uno, hermano. Yo conozco a mujeres. Y si no, mire que la mayoría de hombres de los chefs son hombres. Mujeres hay pocas chefs. Porque nosotros no estamos por hacer comidas extravagantes, con solo que sea esa puta, un poquito sin huevo ya es más rico. Pero a veces no nos preocupamos por eso. Pero para ser mujeres conforme al corazón de Dios, tenemos que ser mujeres que en las rodillas podamos nosotros adquirir la sabiduría. Hay mujeres que no saben ni leer ni escribir, pero tienen unos hijos médicos, licenciados, y cómo tratan a su madre, la tratan muy bien. Y el que trata bien a su madre va a tratar bien a su madre. Así es. En eso, fíjense, jóvenes que no son casados. Fíjense cómo la novia que tienen o que van a tener, que trate bien a su mamá. El hombre que trata bien a su madre es un esposo excelente. Amén. Y la señorita que anda en su casa, que no anda solo como que es bandolero, no. A ver, esa señorita que llega a trabajar y ayuda a su mamá.
mamá, y vea usted cómo se porta en su casa. No solo la ve bien arregladita afuera, vea cómo es adentro de su casa. Amén. Porque después, mira, se revientan la cara. Lo que nunca en su casa hizo, jovencito, le toca hacer porque la niña no sabe hacer nada. Las mujeres, conforme al corazón de Dios, son primeramente temerosas de Dios, pero también hacedosas. Amén. Así es. Saben hacer. Mira, hacer un chismolito. Y hasta el mundo. Ahorita te lo hago, mija, le dice la mamá al cabrón. Si se lo hace y llega el otro, ahí tiene el chismolito, pero ¿cómo se lo hizo? Tenemos que aprender. Todos necesitamos trabajar íntimamente y a no solo trabajar el hombre, tiene que trabajar la mujer. Entonces, ¿qué forma tiene el hombre que no haga algo si también la mujer trabaja? Es que eso es de mujeres. También trabajar, entonces ya no va a trabajar, ya no me vas a mantener bien. Y todo lo que necesito me vas a dar. Amén. Amén. Este no es regaño, pero se parece, decía mi papá. Pero sabe una cosa, en el caminar de la vida, podemos ver a través de la palabra, no solo de la palabra, sino también a través del caminar en Cristo, podemos ver muchas mujeres que han sido conforme al corazón de Dios. Mujeres que sus maridos tal vez ya no tenían remedio, pero en las rodillas lograron que se salvaron. Tal vez ya no estaban con ellas, pero se salvaron en el último momento. También los hijos perdidos, pero mujeres conforme al corazón de Dios, que supieron entregarse al Señor. Decía una hermana, yo les aconsejo que cuando ustedes, las no son casadas, tengan hijos y se les graben, entréguenselos al Señor, porque ella tuvo un hijo y cuando el hijo se le grabó, dice que ella no quiso decirle al Señor que se le entregara. Sáname, Señor, sana. Yo no quiero que te me lleves sano. Y mire, ella ya está con el Señor, el esposo también, y el hijo todavía está vivo, pero es un perdido. Es un perdido. Y por eso, yo le contaba el otro día a hermana Vilma que todos mis 5 hijos tuvieron gravedades, y cada uno de ellos yo se lo entregué al Señor. Si mi hijo va a ser para algo y va a servir en tu obra cuando sea grande, déjalo. Pero si no, llévatelo, pero dame fuerzas para soportar ese momento. Porque no es que no los amemos, pero prefiero que el chiquito se vaya con el Señor y saber que ya está con Él y no que crezca perdido porque yo quiero tenerlo. Dejemos que Dios haga su voluntad. Mi hija, la que está con el Señor, yo le dije, Señor, es tuya. Yo te la entrego y te la entregué desde chiquita y te la vuelvo a entregar y el Señor se la quiso llevar. Y ahora soy feliz de saber que ya tengo mi primicia allá en el cielo. Pero que tú, hermanos, es saber que nunca más los van a hacer. Porque muchas veces aunque se han perdido, sí, pero se salvó porque digo, no, hermanos. El Evangelio es una mera manera de vivir. No es que usted hoy sea cristiano y mañana no, y que ya para morirse un ratito, no. El Evangelio es una línea directa. Es angosto el camino, pero seguro porque nos lleva a la vida eterna. Y muchos quieren salvar a toda su familia. Reconozco que murió su papá, que era un borracho, había sido cristiano, pero murió borracho. ¿Y sabe qué dijo? Para que ustedes no terminen con papá busquen de Dios, porque mi papá no se salvó. Mi papá se fue al infierno porque no quiso de Dios. Y aquí tengo a mi pues su papá es pastor, pero su mamá nunca fue cristiana, siempre amando santo. Pero mire el valor que tuvo cuando murió la mamá, no se salvó porque adoraba santo. Yo le hablaba la palabra y nunca quiso. Así es que ella no se salvó. No podemos salvar a quien no salva a Dios. Nosotros, ay, decía una
cuñada mía, es que fulano sí se salvó porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso se lo digo al carcelero de Filipo, no es a la general. Si el otro no viene, usted da la palabra. El trabajo del Espíritu Santo es trabajar en los corazones para que las almas sean santas. Pero si la gente cierra su corazón, una amiga decía, es que yo sí siento una cosa aquí, quisiera, pero no puedo. Querer es poder. El no quiere, no puede. Pero el que quiere, sí puede. Amén. Entonces, el que niega a Jesús, ya no es culpa suya. De la palabra, si él no quiere, siga orando por él, que Dios tenga misericordia. Pero puede tenerla el Señor, pero si no, como decimos, se va con Pancho. Pero que nosotros alcancemos misericordia. Entonces, hermanas, tratemos de buscar al Señor cada día y ser conforme al corazón de Dios. Sus hijos son perdidos, pero como me dan dinero, hermana, y como mira que cuando viene, trae su cervecita y yo tengo como me da, si le quito la cerveza, si le digo que no, entonces ya no va a venir a la casa. Nuestra casa es un santuario. Amén. Y cosa inmunda no entrará. Entonces no vamos a permitir que no me den. A la casa, un señor con mi cigarro, creo que porque iba a hacer un... Le dije, disculpe señor, pero aquí no entra. Hace un tiempo fuimos, no sé qué fecha fue, que fuimos a México, que nos llevó un musito, nos andaba llevando en varios lugares de México. Todos éramos cristianos, íbamos cantando en el bus. Pero hubo un momento que dije, y este hombre será cristiano, ¿no? Entonces bajamos en un lugar a comer y él se quedó y atrás del bus yo miraba una lucecita y entonces yo me bajé las gradas donde estábamos comiendo y vi dónde estaba él y le dije, pero usted es cristiano. No, no conoce usted, si no sabe quién le ama. Pero mire, antes de seguir a mi favor, apague su cigarro. Y él lo apagó para que yo me pueda hablar con libertad. Y aceptó a Cristo para la gloria del Señor. Entonces, hermano, nosotros debemos como mujeres, mire, así como hablamos tanto de la vecina, la gente mejor vaya de la palabra para que usted sea una mujer conforme al corazón de Dios. Usted tiene el ejemplo en su pastora. Mire, ella ama a los niños porque tuvo unos 12. Amén. Y los sigue amando. Pero ella le quiere quedar a los niños. Y esos niños, muchos de ustedes están aquí ahora. Aquellos niñitos que hayan quizás, aquí están. Porque así es la misericordia del Señor. Entonces, hermanas, necesitamos ser como Ana. Amén. Ser mujeres conforme al corazón de Dios. Y le damos gracias a Dios por la vida de Dios. Porque es una mujer que ha sabido llegar al corazón de Dios. Ustedes saben los milagros que Dios ha hecho. A través de ella yo no tengo necesidad de sí. Pero cuando ella crea, se le pide a Dios y Dios se lo da. Amén. Al menos que Dios sepa que no le va a hacer bien. Porque dice la Biblia que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Amén. Y Dios provee, hermanos. Gloria a Dios. Yo iba a predicar a una iglesia y le dije al Señor, yo voy a predicar y tengo una deuda. Tengo una deuda de 200 quetzales. En aquel tiempo, hermanos, que 100 quetzales era un dineral. Entonces le dije al Señor, ¿cómo voy a ir? Súplique. Pero yo comenzaba la campaña ese día y me fui a las 1:05. Pero al terminar de predicar, se paró un señor cuando yo ya iba bajando y me encontró en el pasillo y se paró su esposa. Y me dijo, yo soy capitán del ejército. Y la señora, no sé qué me dijo que era, pero tenía mi título también, no sé de qué. Y me dijo, fíjese que nos invitaron a esta campaña de eventos, pero todo lo que dijo es mi vida. Yo ni me acuerdo, ni me acordé en ese momento. Porque Dios no lo guarda para que no lo hablemos de.
caballito de batalla, el sol es el mensaje. Dios sabe por qué nos da, porque Él es el que habla. Y entonces Él me dijo, es que, y todo lo que usted dijo, y nosotros no queremos ofenderla, pero queremos darles medio sobre. Dije, bueno, gloria a Dios, lo que dice la Biblia, pero cuando llegué a la casa, eran 250 quetzales. Gloria a Dios, había para los viernes, porque recuerdas que el diezmo es del Señor. Saqué los diezmos y pude pagar la deuda, y con qué libertad prediqué al siguiente día. Aleluya, no tenía las cargas. Ese es el Dios que yo presento en ese país, el que usted conoce, pero que yo conozco. Él no cesa de hacer milagros. Y Él dijo, mayores cosas de las que yo hago, vosotros haréis. Y vean todos los milagros que vemos por tiempo del tiempo del discípulo. Pero usted va a decir, sí, hermana, pero ese será el discípulo. No, el Señor sigue obrando, sigue sanando, sigue dando vida, sigue transformando vidas y corazones. Entonces, vale la pena orar. Se requiere conforme al corazón de Dios. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por esos momentos de reunión en su presencia.